Aquí estamos, en el corazón de Edimburgo, rodeados de historia y misterio. La Royal Mile no es solo una calle turística, amigos. Si miras más allá de esos muros de piedra, encuentras esos llamados closes, esos callejones estrechos y oscuros que esconden algunas de las historias más aterradoras de la ciudad. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de ellos, a sentir el pasado, y tal vez encontremos algunos de esos espíritus que dicen que aún rondan por esos lugares. Estamos en Mary King's Close, uno de los closes más famosos y por buenas razones. Este callejón fue cerrado en el siglo XVII por la peste bubónica y los que quedaron atrapados ahí abajo nunca más volvieron a ver la luz. Una de las historias más escalofriantes de este closet, aparte de toda la gente que falleció ahí abajo debido a la peste bubónica, es la historia de Annie, una niña pequeña que falleció en ese callejón debido a la peste bubónica, pero que falleció buscando a su muñeco. Hoy en día este callejón es una de las atracciones turísticas más famosas de la ciudad. Los guías recomiendan traer un pequeño juguete o un pequeño oso de peluche o algo así para calmar el llanto de esta niña y que por fin pueda descansar en paz. Y es que este es uno de los callejones, aparte de por el fantasma de la niña, que es una historia paranormal más reciente. Aquí murieron miles de personas, ya que Edimburgo en el siglo XVI y en el siglo XVII tuvo una gran epidemia de la peste bubónica y todo el mundo que estaba infectado le hacían una X blanca en la puerta de su casa. Cabe decir que estos callejones antes eran diferentes, ya que esta ciudad está construida sobre otra ciudad, lo cual eso significa que debajo de esta ciudad hay otra ciudad subterránea que las personas de hoy en día nunca han explorado. Y bienvenidos a Flesh Market Close. Ya el nombre tiene algo de macabro, ¿verdad? Y es que este era un mercado de carne más famoso en Edimburgo en el siglo XVII. Y es que imagínate las condiciones. Todo esto con olor a descomposición y con ríos de sangre corriendo hacia abajo. Ahora ya te puedes imaginar el por qué se ganó este lugar tan siniestro en las leyendas de Edimburgo. Pero es que este market, como muchos de la ciudad, no solo es conocido por ser un mercado de carne, el antiguo mercado de carne de Edimburgo, también es una de las calles de los closets donde más asesinatos macabros se cometió en este siglo. Y es que gente de la zona en la época aseguraba que por las noches se oían gritos, se oían muchas cosas, y no estamos hablando de algo paranormal, estamos hablando de asesinatos, secuestros y cosas atroces que ni puedo decir en cámara. Es que los asesinatos de Flesh Market no solían ser casuales, normalmente solían ser gente de la clase más baja de la ciudad que se perdía entre el bullicio de la gente y que vivían en unas condiciones que hoy en día no nos podemos ni imaginar. Era una ciudad tan alborotada y tan desordenada en la época que era muy difícil que alguien asesinara a otra persona sin que nadie se diese cuenta. Aunque los datos con lo largo del tiempo se han ido perdiendo, se han transformado en leyendas, se dice que era un grupo de asesinos que acababa con la gente de bajos recursos, el por qué no se sabe, pero de lo que sí hay constancia es de que hubo muchos asesinatos bastante macabros en este closet. Que el miedo se extendió tanto por la ciudad que se evitaba pasar por aquí de noche, y había leyendas que contaban que el mercado de carne solo era una tapadera para lo que era un lugar de crímenes macabros. Si lo piensas desde la mente de un asesino, este es el lugar perfecto, porque incluso en el día es un lugar bastante oscuro. Imaginaros esto lleno de gente. Esto era uno de los sitios más famosos de la ciudad, digamos que era donde venías a comprar la comida que ibas a comer, la carne. Aunque la policía de esa época investigara, las personas que cometían estos crímenes desaparecían entre las sombras de este closet. Chicos, esto es cierto, lo veo por aquí, estaba grabando para la miniatura y estaba reconociendo una cara por aquí, la Sony. Y luego está el misterio de la Dama de Negro, un espectro que, según cuentan, aún deambula por aquí buscando a su hijo desaparecido. Los testigos dicen que su figura aparece en las noches frías y lluviosas, recorriendo el callejón con un vestido negro y un lamento tan desgarrador que hiela la sangre. La leyenda cuenta que su hijo fue una de las víctimas de los asesinatos y su espíritu aún no ha encontrado descanso. Algunas personas juran que al caminar por aquí sienten su presencia, como si ella lo siguiera en silencio. Y ahora, gente, estamos en Advocate Close, un lugar, un callejón que parece sacado de un cuento de fantasmas. Y es que se dice que aquí aparece el fantasma de un abogado al que le llaman el abogado oscuro. La leyenda cuenta que este hombre cometió actos terribles y que su alma aún no ha encontrado descanso. Los transeúntes que caminan por aquí de noche, muchos cuentan que ven una figura de negro
que los persiguen mientras andan por las estrechas calles de este callejón. Algunas personas dicen incluso sentir escalofrío, como que alguien los está espiando cuando andan por aquí por la noche. ¿Te imaginas ir andando por aquí por la noche y sentir la presencia de una sombra que te sigue sin hacer ningún tipo de ruido? Pero claro, ¿quién puede asegurar que las leyendas que circulan por Edimburgo son reales o simples inventos modernos? La gente cuenta historias y las sombras en estos callejones parecen guardar secretos que nadie ha podido desvelar. Lo que sí sé es que aquí se siente una energía diferente, como si las piedras mismas susurraran los ecos de un pasado que se niega a desaparecer. Ahora estamos en el callejón de Deacon's Brothers, que parece que Edimburgo es uno de los lugares perfectos donde convierte cualquier cosa que haya sido paranormal en algo como una cafetería. Y es que este nombre viene en honor a un funcionario muy respetado en Edimburgo, pero muy respetado de día. Pero la verdad es que este tipo era un ladrón por la noche. Se dice que su doble vida lo convirtió en una leyenda local. Aún así, lo paranormal viene ahora, porque mucha gente que sigue trabajando en esta cafetería, porque ahora están convertidos en una cafetería, dice que sigue viendo una figura muy elegante de sus fantasmas aún rondando por las calles. Y es que es cierto, estamos aquí de día, teniendo el desayuno, y como que se siente una presencia de algo mirándote. Es como si el mismísimo Brody siguiera vigilando que nadie encontrase aún sus secretos. Una pausa en lo paranormal para decir que el chocolate caliente, una Coca-Cola y un croissant nos ha costado 18 libras, que vienen siendo como unos 14 dólares. Y es que tal y como dije antes, Edimburgo tiene como el poder de convertir cualquier cosa que sea paranormal, de fantasmas o demás, en una máquina de hacer dinero. Y es que esta cafetería no es la única que está relacionada con Deacon Brody. Aquí, como voy a enseñar ahora en cámara, hay también una taberna, que es una de las más famosas, un pub se podría decir, que es uno de los más famosos de la ciudad, que está en pleno centro y que la verdad están haciendo historia de lo que era un ladrón. No sé, a mí es una cosa de esta ciudad que es de lo que más me fascina. Así que gente, si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis y me dejáis un comentario, que me ayuda mucho. Y como consejo, si venís a Edimburgo, recordad que si andáis por nuestros closets no miréis hacia atrás. Quizás os encontráis algo que no queréis encontraros. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.